Bienvenidos hermanos a este canal Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones y tus necesidades. Hoy quiero hacer una reflexión acerca de la palabra de hoy que nos dará el Señor Jesucristo. Entonces dispongamos nuestro corazón para escuchar esta reflexión. Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos, purifícanos y santifícanos y danos sabiduría, entendimiento para poder entender y comprender tu palabra. Lectura del Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron a la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y los centinelas bien puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el único Dios, en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que sus obras estén hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre esta palabra. Esta palabra tiene una interpretación gigante que se puede ver desde distintos ámbitos, pero quiero detenerme en los siguientes aspectos. Primero, vamos a tratar de explicar versículo por versículo, ¿ok? En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron a la cárcel. Hermanos, esto no es nuevo. Hoy lo estamos viendo. Hoy es más frecuente ver la persecución que hay hacia los hijos de Dios, ver la persecución de los hijos de las tinieblas hacia los hijos de Dios, hacia los hijos de la luz. Porque aunque ellos, por el bautismo, recibieron la gracia de ser hijos de Dios, ellos prefieren al mal. Ellos prefieren no escuchar la verdad. Ellos prefieren arrestar, prefieren condenar, prefieren destruir, prefieren encarcelar y matar a los elegidos de Dios, a los profetas, a los sacerdotes, a los laicos consagrados, porque detestan la luz, detestan la palabra de Dios, porque ellos quieren un Dios que les permita hacer todo lo que ellos quieran. Y esa no es la palabra de Dios, esa es la palabra del mundo. Ese es el evangelio del mundo, ese es el evangelio de las tinieblas, ese es el evangelio del diablo. Una, una vida, una religión sin cruz, una religión sin sacrificio, una religión sin pastor.
o con pastores falsos que lo que hacen es guiar a las ovejas hacia el infierno. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia y no tener miedo de ser perseguidos, de ser calumniados, de ser atacados, de ser abofeteados por causa de Cristo, porque Cristo mismo nos dio ejemplo, permitiendo que lo azotaran, que lo crucificaran y que lo mataran en la cruz. Todos tenemos que pasar por ese camino de la cruz. Es la única forma de salvarnos. Y por eso no debemos tener miedo a los hombres. Y tenemos que decidir si seguimos a los hombres o seguimos a Dios. Solo hay dos caminos, bendición o maldición, vida o muerte. ¿Cuál eliges tú? Debemos centrarnos en Cristo y elegir la luz de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Ser testigos de Dios, ser testigos de la luz, ser testigos de Cristo, predicar y mostrar cómo la luz de Dios nos ha sacado de entre las tinieblas y nos ha llevado a la luz, y cómo Dios ha transformado una vida llena de pecado, de maldad y de iniquidad, llena de oscuridad y de muerte, a algo hermoso, a la luz. Cómo nos ha transformado en ofrenda, cómo nosotros somos testigos y testimonios de Dios. Debemos ser testimonios de Dios en medio de las dificultades, debemos ser testimonios de Dios en todo momento, anunciar a tiempo y a destiempo la palabra del Señor, así como lo hacían los apóstoles. Aún así, si nos llevan a la cárcel, no importa, debemos obedecer a Jesús. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. ¿Qué podemos destacar de este versículo, hermanos? Primero, el ángel del Señor les abrió las puertas. ¿Cuántos de nosotros estamos encerrados? ¿Cuántos de nosotros estamos bloqueados mental, física, psicológica, espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros estamos encerrados en esa cárcel de odio, de resentimiento, de venganza, de oscuridad, de pecado, de lujuria, de grosería? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa cárcel? Pidámosle hoy a nuestro Señor Jesucristo que así como le abrió las puertas a los apóstoles y los sacó de la cárcel, saque nuestra alma de esa cárcel, de esa podredumbre, de maldad, de oscuridad, de pecado, de lujuria, de enfermedad, de maldición, de todas esas puertas que muchas veces son abiertas y nosotros quedamos ahí por nuestra propia voluntad y por nuestro propio pecado, pero hoy Jesucristo quiere sacarte de esa fosa, quiere liberarte, quiere sanarte, quiere purificarte, quiere darte vida nueva y quiere que tú prediques, quiere que tú seas testimonio de Él para tantos que están perdidos en la oscuridad. Y hay que levantarnos, o sea, hay que madrugar a orar, hay que madrugar a hablar con el Señor, así como lo hacían los apóstoles, como lo hacían los profetas, como lo hacían los reyes, como lo hacía Daniel, como lo hacía José. Tenemos que levantarnos en la madrugada a orar, tenemos que levantarnos temprano a orar, para que nuestro Señor Jesucristo escuche nuestras súplicas, nuestras intenciones, y nos bendiga, nos sane, nos libere y nos purifique de todas nuestras manchas de pecado, para que podamos ser libres de esa esclavitud del pecado que nos acecha y en la que estamos sometidos, ese yugo, porque el pecado es un yugo, el pecado es una maldición, el pecado es una esclavitud. Y Dios no nos quiere esclavos de nada ni de nadie. Él quiere que seamos libres, libres para Él, libres para el mundo. Es decir, libres, desapegados de todas estas cosas del mundo para poderle proyectar al mundo la vida eterna, poderles mostrar que hay una vida de salvación en Cristo Jesús y que nosotros somos sus testigos, somos sus discípulos, somos sus seguidores. Y para eso debemos renunciar al mundo para poder seguir a Jesucristo de Nazaret y poderlo transmitir a nuestros hermanos que no conocen de Jesús, que están alejados de Jesús o que están en las tinieblas. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hay muchos que quieren destruirnos, matarnos, etcétera, por seguir a Jesucristo, pero nosotros debemos seguir a Dios y no a los hombres, hermanos. Debemos seguir a Dios y no a los hombres. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín. ¿Cuántos se levantan contra nosotros, hermanos, por predicar el Evangelio de Cristo, por predicar el Evangelio de la salvación, por predicar el verdadero Evangelio, por no transgiversar el Evangelio? ¿Cuántos, hasta mismos sacerdotes, se levantan contra nosotros por decir la verdad, por anunciar el Evangelio real, por anunciar lo que dijeron Jesús y sus apóstoles, sus discípulos? Pero nosotros debemos serle fiel a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en todo momento. Así nos juzguen, así nos condenen, debemos buscar a Dios y transmitirlo a los demás. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, y transmitirlo a nuestros hermanos en Cristo, porque todos somos hermanos en Cristo. Dios vino por todos, por los que están en los vicios, por los que están atados de la carne, cometiendo pecados carnales, mmm, por todos los que están perdidos en la inmundicia. Él vino por todos, por los buenos, por los malos. Él no quiere que ninguno nos perdamos, pero si nosotros no cambiamos nuestra vida, es muy difícil que Dios pueda salvarnos, porque, hermanos, no es solo creer en Dios, es convertirnos. Si nosotros seguimos en la oscuridad, si nosotros seguimos visitando brujos, brujas, hechiceros, si seguimos yéndonos por ese camino de oscuridad donde habla el diablo, si nosotros seguimos haciendo maldad, si nosotros seguimos aprendiendo del mal, en vez de aprender del bien, Jesucristo no nos va a poder salvar, no nos va a poder liberar, no nos va a poder desatar, no nos va a poder liberarnos de esas esclavitudes, de esas cadenas, de ese encierro en el que está nuestra alma, lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de soledad, lleno de maldición, lleno de grosería, lleno de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Dios necesita que seamos libres. Por eso pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos haga libres para servirle a Él. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y los centinelas en su puesto, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Dios nos hace invisibles, hermanos, ante los ojos de nuestros enemigos. Dios nos da la victoria. Dios nos libera de nuestros enemigos. Pero debemos dejar que Dios haga justicia, que Dios obre, que Dios sea el que tenga el poder, el que tenga el control y el que se haga cargo de cada uno de nuestros enemigos. Debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en la cárcel bien cerrada y los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. No tengamos miedo, hermanos, de la persecución. Sigamos anunciando el reino de Dios a todas las naciones y convirtiéndolos a través de la predicación y hablándoles del bautismo en el Espíritu Santo, porque es la única manera de ser salvos. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder ser liberados por el poder sanador y liberador de Jesucristo, hermanos. Evangelio del día. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito, o sea, a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuándo vamos a entender eso, hermanos? Dios vino para salvar al mundo.
Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que los que estén en los vicios, que los que están haciendo maldad, iniquidad, etcétera, se vayan a perder. Porque Él, o sea, Jesucristo cargó sobre sus hombros el pecado y el peso de toda la humanidad. Él quiere liberarnos a todos. Él quiere llevarnos a todos al cielo. Pero es nuestra elección si decidimos ir al cielo o ir al infierno, porque tenemos al Hijo único de Dios, aquel que nos da la salvación, aquel que nos da la vida eterna. Pero debemos buscarlo de todo corazón, debemos aceptarlo, debemos rechazar el pecado y amar a Dios, aceptar a Dios, aceptar al Hijo de Dios en nuestro corazón, darle el control y las llaves de nuestra vida al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él quien nos libere, porque Él nos da vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Cristo está siempre abierto a recibirte. Cristo siempre está con los brazos abiertos para que tú te acerques a Él, para que tú aceptes la palabra del Señor, para que la palabra de Dios se haga viva en ti, en tu corazón. Pero debemos ser conscientes y aceptarlo, amarlo, tener fe. Sino para que el mundo, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. No hay salvación en otro, sino por Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Debemos seguir a Jesucristo y Él nos guiará al Padre. Aquel que está en los cielos, aquel que nos está esperando, aquel que quiere sanarnos, que quiere liberarnos, que quiere darnos vida eterna, vida en abundancia. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Si no creemos en Jesucristo, nuestra vida ya está perdida. Nuestra alma ya está condenada. Porque el Hijo de Dios es el único que puede redimirnos y liberarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte y del infierno. Porque la muerte, o sea, el ir al infierno es morir de verdad, porque es morir para siempre. En cambio, cuando morimos con Cristo, es un paso para la vida, porque ahí sí vamos a obtener realmente la vida eterna, esa vida que no se acaba, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay peste, donde no hay hambre, donde no hay sed, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento. A esa vida eterna es que debemos llegar nosotros por Cristo, porque Él es el único que puede darnos esa vida. Él es el único que puede darnos la salvación. Si no creemos en Jesucristo, ya estamos condenados. Por eso, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la fe, que fortalezca nuestra fe, que muchas veces es apagada por tantas cosas que pasan en el mundo, por tantas tragedias, por tantas dificultades, etcétera, que pueden haber en el mundo a nuestro alrededor, por la muerte de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que sea Él que nos fortalezca en la fe, seamos testimonios vivos de Cristo y podamos alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo vino al mundo para salvarnos, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. En ese tiempo, en los tiempos de Jesucristo, muchos rechazaron a Jesús. ¿Y por qué rechazaron a Jesús? Porque Él les pedía que se convirtieran, porque Él pedía que hicieran las cosas bien, porque Él pedía que amaran al hermano, porque Él pedía que perdonaran, porque Él pedía un cambio de vida, porque Él era la luz. Y los sacerdotes, llenos de odio, de envidia, de rabia contra Jesús, porque les estaba quitando al pueblo la venda, y no lo seguían a ellos, por eso prefirieron matar a Jesús. Sus obras eran malas, en ellos no estaba el Espíritu de Dios,
sino de espíritus del mal. Y por eso mandaron crucificar a Jesús, por eso lo mataron, por eso lo escupieron, por eso le colocaron una corona de espinas, porque no soportan a la luz, porque el que está, Cristo es la luz. Y si tú estás en pecado, si tú estás hundido en el abismo del infierno, en el abismo del pecado, es obvio que no quieras mirar a voltear a Jesús. Es obvio que no quieres mirar el rostro de Jesús porque estás lleno de pecado y el pecado quema, el pecado daña y Cristo es luz y el pecado es oscuridad y la oscuridad con la luz no son compatibles. Por eso tienes que hacer un cambio de vida para poder ver a Jesús, para poder ver la luz del mundo, para poder ver la luz de Dios en tu vida, en tu alma, en tu corazón, en tus vecinos, en todo lo que hagas, para que nuestro Señor Jesucristo se haga presente en cada una de las cosas que tú hagas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz. ¿Y por qué? Porque Jesucristo quiere que tú te alejes de la oscuridad. Entonces, cuando Jesús te pide que te alejes del pecado, te enfureces. ¿Y por qué? Porque tú amas tu pecado. Así de sencillo. Tú amas tu pecado. Y es que el pecado es atractivo. Nadie puede decir que el pecado no es atractivo. El pecado es atractivo. Pero ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, tú hoy pecas y te diviertes. Hoy pecas y te satisfaces. Hoy pecas y llenas ese vacío, entre comillas, porque el vacío no se llena con el pecado. Pero tú sientes que sí, y sientes placer, y te sientes bien. Pero después tienes que ir a pagar. Y si no alcanzas a purificarte, a santificarte, te vas a condenar. Y ahí sí, no hay nada que hacer. ¿Y por qué? Porque tus ganas de pecar eran más grandes que tus ganas de ver a la luz, porque tu oscuridad era más grande que la luz. Pero eso es lo que te hace creer el diablo. Porque Cristo puede transformar esa oscuridad en luz, porque Él quiere liberarte, porque Él quiere que dejes ese pecado, esa maldad y esa iniquidad. Y el único que puede transformarte y hacer que dejes ese pecado, esa lujuria, esa grosería, esa maldición es Cristo. Nada en este mundo puede hacer que tú cambies, solamente Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el purificador, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo es el único que nos puede dar la libertad del pecado y darnos la vida eterna. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. El hombre cree que puede pecar y que Dios no lo ve. Tú te puedes meter debajo de un hueco a 50 metros bajo tierra y allá te ve la presencia de Dios. Allá te ven los ojos de Dios. Se está pecando allá abajo. Nadie se escapa de la vista de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y Él tiene su vista puesta encima de todos nosotros. Y en medio de su sabiduría ejerce el juicio y ejerce la misericordia. Pero nosotros debemos dejarnos atrapar por Jesucristo, atrapar por ese amor que rompe fronteras, que sana, que libera, que purifica y que santifica. Que Dios Padre Todopoderoso nos ayude, nos dé la sabiduría, el entendimiento para aceptar a Jesucristo y llegar a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.